Bien amigos, pues ya estamos aquí en otra entrevista más en Zona Radio Digital. Mi querido David, estamos en la zona que se asoma nuevamente, pues aquí con otra candidata. ¿Qué crees, mi David? Ya es costumbre aquí en la zona que se asoma. Y fíjate que sí, ¿no? Ya estamos en esa recta final del periodo de campañas. Sí, claro que sí. Y es lo indispensable, lo que hemos venido diciendo, motivar a la población a un voto consciente, un voto que conozca a sus candidatos, así es. Y hoy tenemos la oportunidad de tener otra propuesta, otra candidata, orgullosamente mujer, aquí en el municipio de Amecameca. De Amecameca que nos encontramos. Pero acá, sí, no la vamos a presentar, vamos a dejar como todas las dinámicas. Así que se presente la propia candidata. Así es. Así es de que te cedemos el micrófono, preséntate, no vamos a decir tu nombre ni nada, ¿quién eres? Muy bien, muchas gracias. Pues de antemano, muchas gracias por el espacio, a sus órdenes. Yo soy Roxana Merino, originaria de Amecameca. Mis 40 años ya de vida he vivido acá y no pienso irme a otro lado, aquí pretendo morir, ¿verdad? Soy hija de padres trabajadores, oriundos también de aquí. Y pues con base a eso es que crecí con buenos ejemplos, con una mira fija en lo que es la responsabilidad, en el esfuerzo por los objetivos que tienes. Y gracias a esos ejemplos, tanto en mi familia nuclear como en el entorno familiar, pues me desenvolví siempre como una persona trabajadora y responsable. Posteriormente se me da la oportunidad de estudiar, llego hasta la licenciatura en Derecho, la cual termino, pero también me resultó mamá. Dicen, ¿no? Como de rifa, ¿no? Me caso y de repente, pues termino la carrera y empiezo a dar clases de inglés. Rox, antes de entrar en detalle, antes de entrar en materia de la entrevista, candidata, diputada federal, así distrito 21, con cabecera en Amecameca. Con cabecera en Amecameca, ¿por parte de qué partido? Del PRD. De la Revolución Democrática, perdón, ya me estoy resbalando, mi querido Omar, ya me estoy resbalando. Así es, mi querido David, sí. Del PRD. Así es. Y ya nos estás contando parte de lo que quién es Rox. Así es. Rox, eres mamá. Soy mamá. De carrera profesional licenciada en Derecho. Estudié Derecho y actualmente me desempeño como docente a nivel primaria. También estudié la carrera y actualmente es a lo que me dedico. Perfecto, 2 carreras, una persona con estudios profesionales. Así es. Toda tu vida en Amecameca. Toda mi vida. Y bueno, platícanos más, ¿quién es Rox? Ya nos estás dando un panorama de que Rox es una mujer luchadora, ha estado ahí en la gestión social, pero danos más detalles de Rox. Rox como político, ¿quién es? Mira, yo en la cuestión política, en la esfera política, hace años milité en el PRD, hace muchos años, estamos hablando alrededor de unos 13 años, 14 años, y tuve un cargo público en el DIF municipal, parte de la administración. Sin embargo, pues por cuestiones personales ya no pude continuar en esta administración y di las gracias al laborar ahí. Mi esfera política siempre ha sido a través de la ciudadanía, o sea, como ciudadana simplemente. El ver algún candidato que vaya con mis ideales, con mis objetivos, con mi forma de pensar y principalmente en la cuestión de valor moral, humano, social. Y esa es la parte en la política que yo he desempeñado, ¿no? Al apoyar a alguna persona que para mí sea un buen candidato, ejerciendo mi derecho como cualquier ciudadano de ser representado por una persona que me parezca una buena opción. Rox, como obviamente aquí en tu publicidad tenemos pues obviamente a la vista, ¿por qué decidiste ser, o en este caso, contender por la diputación? ¿Por qué? ¿Cuál fue lo que te motivó para poder estar presente y de alguna manera representar mediante el partido? ¿Y por qué esa convicción? ¿Cuál sería lo que te movió para poder aceptar? Mira, yo creo que actualmente y recorriendo nuestro distrito, toda la gente estamos hartos de una política, con perdón de la palabra, miserable, sí, de una política que a la fecha nos tiene olvidados, no nos tiene representados y que nos tiene muy desgastados económicamente, políticamente, socialmente. Yo soy de la gente que me quejo, soy de la gente que no estoy conforme, soy de la gente que me gustaría que en nuestro país hubiera cambios en muchas materias, pero principalmente en esa representatividad que como ciudadanos
determinamos en una persona. Entonces, pensándolo de esta manera, está muy bien la queja, está muy bien la inconformidad, pero hay más. Sí, claro. Necesitamos hacer más. Esa es la parte que me motiva. Sí. Al momento en que tomar la queja y transformarla en acción, en un compromiso, en una responsabilidad, y que ahora que tengo puesta la camiseta a través del PRD, pues involucrarme en manera activa, ¿no? Sí. Hacer esa representación, escuchar a la población de la cual soy parte y de la cual también me he sentido ofendida, me he sentido no representada, desvalorada, desmotivada, y entonces empezar a accionar. Sí, de hecho, mira, amigos, nosotros, David y yo, analizamos muchos datos dentro de los que hemos estado revisando, que es Data.org México. Ameca Meca es un asentamiento ya bastante grande, mi querido David. Y son muchísimas las personas que, pues, obviamente requieren aquí en este municipio, en esta localidad y en esta cabecera, pues prácticamente muchísimas necesidades. Y es cuando entramos al tema de los ejes, ejes de campaña. Mi querido David, no sé si te parezca, vamos a comenzar con el que siempre preguntamos, ¿no? Que es el tema económico. ¿Te parece? ¿Cuáles serían prácticamente tu propuesta, una de tus ejes? Yo supongo que tienes alguna referente a lo que sería el tema económico, entendiendo que ahorita pasamos el tema de lo que sería el COVID-19, hubo pues obviamente un hacinamiento, un encerramiento, negocios que tuvieron que cerrar, familias que pues, obviamente se quedaron sin trabajo, y yo creo que tú desde el Congreso tienes esa propuesta a través de lo que sería pues tu eje de... Entonces, en el tema económico, específicamente hablando de lo que sería esto, ¿cuál sería tu eje? Es una materia bastante amplia, pero yo lo voy a tratar de resumir. El problema de nuestra economía no viene del COVID, no viene de una situación actual. Sí. Para mí el principal problema en todos nuestros ejes es la corrupción, la falta de transparencia. La propuesta... ¿Cómo se dice? Medular, exactamente, prioritaria, es la reactivación. Decimos mucho de lo global a lo local. Yo propongo al revés, de lo local a lo global. Al recorrer nuestro distrito hemos escuchado a personas que dicen, yo tengo cierto talento para las artesanías, la escultura, el campo. Nuestros comerciantes aquí, nuestros agricultores, tienen muchos intermediarios. Muchas veces los intermediarios obtienen más ventajas económicas que el propio productor. Entonces ellos nos decían, es que mira, si yo vengo con mi familia o en el gremio agricultor, vienen los intermediarios y nos compran a todos parejo, y si no nos compran, y nos compran al precio que ellos nos ponen. Entonces, de este lado del oriente del estado, nuestra base económica es la agricultura, principalmente la ganadería. Si nosotros empezamos a gestionar que esos intermediarios sean regulados con un precio justo al productor, vamos a poder equilibrar esas fuerzas, porque tan necesario es la distribución del producto, pero también es necesario que el productor obtenga el beneficio que él ya invirtió. O sea, cuánto de su tiempo, en su esfuerzo, invierte en una cosecha, y que la verdad puede ser un volado. Puede tener una buena cosecha y a lo mejor no hay buena agua, o puede estar sequía y no se da la cosecha. Entonces, al momento en que él ofrece su producto y ya tiene esa, ¿cómo se dice? Ya está maltratado por la situación climática, la situación ambiental, y luego llega con un intermediario que también lo va a castigar en el precio que le va a poner, pues nuestro agricultor no progresa, les cuesta mucho trabajo. Entonces, realmente el valor que tiene su mercancía, si lo comparamos con el esfuerzo que empeña en ella, realmente no saca, la inversión no va a redituar lo que él espera que saque, ¿no? Entonces, nuestra propuesta en la reactivación económica es hacer la proyección de nuestros productos, pero no solamente en los mercados locales, sino buscar personas que tocar puertas a donde podamos dispararlo a una exportación, ¿no? Y empezar a gestionar mercados más amplios, pero más regulados, más supervisados. Fíjate, Omar, algo bien interesante que dice Roxy, que escuchándola me agrada bastante. Hace años, bueno, tú sabes, el interés de la política en mí viene desde hace años. Entonces, he tenido unas andanzas por ahí. No, y es en contacto con todos los perfiles, en la política. Y alguna vez estábamos platicando en un debate político sobre cuáles deberían ser los ejes que deberían de marcar la dirección de nuestro país. Y uno del cual yo siempre he sido firme, que se encuentra ahí gran parte de la evolución de nuestro país y del crecimiento de nuestro país, es el campo. Bastante, sí. Alguna vez
yo escuché que el país que tiene para darle de comer a su gente es un país inmensamente rico. Autosuficiente. Así es. Por el simple hecho de ser autosuficiente. Así es. El problema en México es de que tenemos la capacidad territorial para producir, pero no tenemos la capacidad de producción en virtud de factores como lo son la cuestión técnica, la cuestión tecnológica, la cuestión incluso administrativa. ¿A qué me refiero con administrativa? A impulsar desde las entrañas a los productores con la finalidad de que ellos se vean con mejores condiciones y a su vez sus productos lleguen a nuestros hogares. Hoy lo dice Rox que quiere traer me parece muy interesante porque Ameca Meca y toda la región de los volcanes, ya lo dice Rox, tienen una actividad predominantemente agrícola, pero no, quizás no tiene esa difusión que debería de tener, no tiene ese alcance que se debería de tener. Entonces tenemos que impulsar desde estos sectores, desde incluso la posición en donde Rox va a la Cámara a fomentar, a luchar, a poner en la mesa y en la agenda temas de este tipo. Temas que van a trascender a su región, pero que entendemos, contiende por un cargo federal. Así es. No solamente va a permear a Meca Meca, que si bien es cierto vas a ser la voz de la ciudadanía en Ameca Meca y de este distrito, con todos los municipios que lo conforman, pero vas a ayudar no solamente a Meca Meca, vas a ayudar al productor que quiere vender su maíz allá en Toluca o que quiere vender, o por ejemplo aquí mismo en Coatepec que lo veíamos, ¿no? Quieres impulsar esa parte como lo que hicieron en algún momento los productores de pulque, donde le dieron a conocer, o sea, después de que hubo un tiempo en donde ustedes recordarán el pulque fue golpeado con que era un producto no tan higiénico, llegan unas personas con esa visión, élites nada más, ¿no? Llegan con una visión más de impulsarlo, darlo a conocer, y hoy tenemos que en países europeos probaron el pulque y se les hizo la octava maravilla del planeta. Digo, yo también, yo les puedo decir a ellos que a mí se me hacía la octava maravilla del planeta desde antes, ¿no? Entonces, eso yo tenía entendido, me parece que en esta región, ¿cuál es el principal producto? Yo he visto muchos plantíos de avena, no sé si en esta zona se dé el amaranto. En algunas, mira, en cada región como que prolifera ciertas agriculturas, o bueno, ciertos productos de la agricultura. En Tlalámac, por ejemplo, hay plantíos gigantescos de aguacate. O sea, sí, tienes razón. Y el aguacate, adelante. El aguacate, como tal, fíjate que pues es un producto noble, pero también la otra situación. Podemos eficientar en tecnologías y en investigación para que nuestra tierra produzca de mejor manera y nuestros productos sean más nobles con el trato en la tierra. Pasa que el aguacate ha tenido un auge a últimos años, no te sabría determinar exactamente desde hace cuánto, pero hay muchos mercados que están volteándose el aguacate mexicano. Sí, claro. El problema del aguacate es que absorbe demasiada agua, daña mucho acuíferos. Entonces a esto iban las tecnologías que deben de estar enfocadas, ¿no? No soy un erudito en la materia, me he dado a la tarea de acercarme con las personas que lo siembran y decían que, por ejemplo, el maguey y el aguacate pueden hacer una buena mancuerna. Porque el maguey, ¿cómo se dice? Permea demasiada agua, la retiene y le puede nutrir de agua al aguacate. Y esas son cosas que puede hacer un productor, pero que las desconoce. Entonces, si nosotros empezamos a hacerles llegar a nuestros productores esas alternativas, vamos a eficientar la producción y vamos a hacer que nuestros productos, que nuestra tierra vayan de la par. O sea, comentábamos, ¿no? El desarrollo sustentable. Muchas veces nada más nos preocupamos porque genere una riqueza, pero realmente no vemos cuál es la huella ecológica que nos va a dejar. Así es. Entonces, si podemos involucrar estas dos cosas de la mano, y que al final de cuentas yo creo que el que se diga que es todólogo, mis respetos, en mi caso no lo soy. Necesito acercarme a la gente que se dedica a esto, que es agricultor, y a la gente que tiene esas tecnologías innovadoras, y esa es donde va mi parte de la gestión. Hacer esos enlaces, hacer esa sinergia. Así es, para que podamos prosperar de igual manera, el desarrollo sustentable y el desarrollo económico. Entonces creo que nuestras políticas deben de estar encaminadas a esa fusión.
No, inevitablemente, Rox. Mira, yo creo que el sector primario, que es la economía, que se basa en lo que sería la producción agrícola, innegablemente aquí en lo que es esta región de lo que es los volcanes, tenemos todavía pues extensas tierras y hay personas que están trabajándolas y que de ahí se obtienen, esto es prácticamente lo que vemos en los mercados locales, en los mercados ahí centrales, todo este producto. Cuando tú hablas específicamente de llevarlo al Congreso y etiquetar probablemente recursos para que se bajen al productor y quizás también apoyarlos para que de alguna forma ellos pues puedan vender su producto a un precio justo, creo que es parte de lo que sí estás cerca de lo que serían las personas, que es lo que nosotros hemos dicho, ¿verdad, David? Que el político debe estar cerca de la gente, cerca de la necesidad para saber qué es lo que tu eje tiene que ser ese, el de las gentes, de las personas, ¿no? Fíjate, perdón que interrumpa. Yo quería hacer hace un momento un comentario bien importantísimo, que perdón a todos los que nos están viendo, nos están escuchando. Algo con lo que me quedo al inicio, iniciamos la plática, nos empiezas a dar este preámbulo de quién es Rox. Y hiciste un comentario atinado, ¿no? Que eres más ciudadana que política. Yo así lo entendí, eres más ciudadana que política. Sí. Indudablemente la política está en todos lados, sí, desde el hogar. Sí, desde el momento en el que el papá o la mamá tiene que tomar la decisión o pide el permiso al papá, ya estamos haciendo política, ya estamos entrando en una cuestión de negociación, en una cuestión de dominación, en una cuestión de poder. Cierto. Yo entiendo ahora que no nada más debemos de quedarnos con esos conceptos de que la política es simplemente el estudio de las relaciones de poder. Yo entiendo que ya tenemos que darle ese giro. ¿Por qué? Porque, bueno, al menos en México y en Latinoamérica, yo considero en este momento que la política tiene que verse más cercana a las necesidades de los ciudadanos. Así es. Porque si tú entiendes, conoces la necesidad y te enfocas en la lucha por conocer también la solución, sabrás el dolor que produce estar de este lado y sabrás que hay una necesidad y hay una obligación moral de dar resultados de ese lado. Es lo que comentaba, con tu permiso. Yo cuando me acerco a las personas, eso es un diagnóstico muy general y muy uniforme. Estamos hartos, siempre lo mismo, siempre, y yo he estado de ese lado. Aún ahora, a este momento estoy de ese lado, porque a mí también he confiado en las personas, emito mi voto como civil, he hecho las cosas que me corresponden a través de mi trabajo, en la formación de mis hijos, de mi familia, pero socialmente también nos falta involucrarnos. Entonces es lo que yo decía, sí está bien, nos quejamos, nos inconformamos, pero la otra parte, ¿cuál es nuestra responsabilidad social? Y ahí es donde tenemos nuevamente que hacer, decías tú, y me parece atinado el concepto, sinergia. Yo que exijo para allá, pero tengo que tener una demanda también, una autodemanda, en cumplir ciertas expectativas para que socialmente nos funcione de granito en granito. Si yo me digo representante de una ciudadanía a la que no escucho, obviamente que no voy a velar por sus intereses. Sí. Mis votos, porque al final de cuentas en la Cámara Federal, pues todo va a base de votos, se entiende o se debe de sobreentender con apoyo a la ciudadanía. Pero ¿cómo, con todo respeto para mis diputados, cómo voy a representar a una persona que tiene escasez de medicamentos, que no hay hospitales de buena calidad, médicos, que nuestras escuelas están deficientes, que nuestro transporte público, no se diga, que la inseguridad ya se desbordó? ¿Cómo la voy a representar si no ando en ese transporte, si no voy a esos hospitales, si no me acerco a esas escuelas? Es decir, es a lo que iba. Conocer el dolor te hace, o sea, conocer el sufrimiento, alguna vez yo lo decía, y atinadamente lo comentaste, ¿no? A ver, tú, representante, vente, vámonos, párate conmigo a las 5 de la mañana, vámonos a caminar un trayecto de medio kilómetro para ir a tomar el camión. Súbete conmigo con la angustia de tener que esconder todo, ya no tanto la angustia de perder lo material, sino de que un constante peligro de perder más allá de lo material, la vida. Ya no tú, tu familia. Aviéntate una jornada laboral como la que yo me aviento. Y regresa todo ese traslado y espérate 15 días para que tengas una retribución económica. Que ya la debes. Que ya no te va a alcanzar para ir al mercado y comprar un kilo de jitomate, porque el jitomate está carísimo, porque ya no te va a alcanzar para...
Cuando entiendes cuando pasas ese proceso de sufrimiento, de vivencia, y te entra el hambre, no por obtener más, sino por hacer un cambio, que es algo muy fundamental hoy. La política también, lastimosamente, el ejercicio político, es decir, el político profesional, se ha vuelto un sujeto individualista. Y entonces el hiperindividualismo lo que nos está llevando es a querer acaparamiento hacia mí. Así es. Sin pensar en Fíjate, David, que ahorita que comentabas eso de la sensibilidad que tiene ya el tema política actualmente, no es la de hace 10 años ya, ni de 20 años, porque ahora ya el ciudadano tiene más posibilidad. Lo vamos a ver en esta elección, que ya está a la vuelta de la esquina, donde la gente tiene que decidir por lo que podría ser prácticamente, ¿verdad?, los próximos 3 años. Entonces, en el caso de tu propuesta, que obviamente está muy bien para lo que es la parte del intermediarismo en cuanto a lo que sean los productos agrícolas, la regulación, y creo que también va junto con pegado el tema del empleo, porque hablamos de muchas personas aquí que prácticamente viven, ¿verdad?, del campo. Y entonces todo lo que se genera también son fuentes de empleo. El comercio, sobre todo lo hemos visto, David, que toda esta zona está mucho con el tema del comercio. Entonces creo que es una propuesta interesante, Rox. Esto va muy junto con pegado y lo decimos así con el tema de economía. Y hace rato tocaste otro tema, que es el tema de salud. En el caso tuyo, que obviamente también puedes etiquetar recursos, puedes ir al Congreso a representar a todas estas personas. ¿Cuál es tu propuesta en el tema de salud para todas las personas que nos están ahorita, pues obviamente, viendo a través de lo que son, pues, estos medios, ¿no? Que ahora ya es toda la internet, ¿no? Así es. Mira, respecto a la salud, nuevamente, otro tema delicado. Creo que todos nuestros temas de gestión pública son delicados, ¿verdad? Sí. Pero ese trino va a ser de temas delicados, ¿eh? Sí. Mira, yo lo que decía, está difícil, y para cualquiera que llegue a cualquier gobierno, a cualquier puesto público, es difícil empezar a tomar decisiones realmente en una representatividad pública. Pero firmemente creo que cuando tienes esa necesidad de la que hablábamos, vas a pelear por esas representaciones leales, responsables y en verdadera lucha social. Si tú llegas a un hospital y no hay medicamentos, vamos a preguntarnos por qué no lo hay, ¿sí? No conozco a fondo el tema, pero me puedo imaginar. Los compromisos con ciertos laboratorios, el acaparamiento nuevamente de las instancias de salud, nos quitaron un instituto, una opción que teníamos respecto al Seguro Popular, por ejemplo, y estoy de acuerdo en la anticorrupción, pero ¿qué hay en vez de? O sea, puedo quitar algo que no me está funcionando, pero tengo que tener la estrategia para implementar algo que inmediatamente entre en su lugar. Ya tenemos con esto, me parece que es 1 año y medio, 2 años que lo retiraron, pero no hay otra alternativa. Entonces no es quitar. Yo les decía, las leyes están y nuestro cuerpo legislativo es amplio, es muy amplio, pero realmente el problema acá es de que al momento en que se operan esas leyes, no hay una ejecución real. ¿Cuál es la propuesta? La vigilancia, que haya una supervisión, una fiscalización, que nuevamente estas pujas entre partidos, entre intereses partidistas y nuevamente ya una vez elegidos gubernamentales, tengan que ser depuestos. No podemos estar haciendo cualquier gestión solo por estar quedando bien con un gobierno, porque al final de cuentas nuestros representados son los que se nos están muriendo. O sea, en algún momento de mi vida, tuve una situación crónica de un cáncer degenerativo y me tocó esa parte en la que te tienes que preocupar por pagar una quimioterapia de 12,000, 13,000 pesos cada 15 días con un sueldo que no llega a la mejor a la mitad. Y entonces, ¿de dónde vas a sacar esos ingresos? Sí, claro. ¿Cómo lo vas a hacer? O sea, te tienes que endeudar y entonces empiezas a vender casas, carros, si es que las tienes, y si no, pues sabes que quedas a la suerte. No nada más es inyectar en la situación de medicamentos, sino que también necesitamos ver la cultura preventiva, nuestra alimentación, todo nuestro entorno. Y si nosotros empezamos, lamentablemente nuestras leyes son coercitivas, no hay una prevención. Todas nuestras leyes tienen sanciones, pero no tenemos prevenciones, no las hay. No. Hasta ahorita que ya vemos unos sellos negritos por ahí, pero al final de cuentas se siguen vendiendo esos productos y no tengo nada en contra, ¿sí? Yo les decía en cuanto, por ejemplo, ¿no? Ahorita el tema de moda también, la legalización de la marihuana, ¿no? Yo no estoy a favor ni en contra, creo que uno tiene que tener esa responsabilidad primeramente personal,
pero con los niños es diferente, porque si llegas a la tienda y se los pones a las papitas, los gansitos y demás, pues los van a agarrar porque son atractivos para ellos. Pero entonces, si culturalmente empezamos a tener una mejor educación alimentaria en cuanto a tu cuidado de cuerpo, somos de los primeros lugares de obesidad. Uh-huh. O sea, antes yo recuerdo que de chiquitos andábamos siempre ocupados, activos, ahora no. La tecnología, así como ha tenido nuestros puntos fuertes, también nos ha pasado a debilitar a algunos otros, ¿no? Sí. Entonces me parece que no es una propuesta la que se tenga que ser. Sí, quitar la corrupción, esa falta de transparencia en la gestión de recursos y en dónde se van a inyectar. Bueno, perdón que te interrumpa, Rox. Fíjate que dices algo bien importante, bien interesante, súper puntual. La verdad es que yo te puedo decir que me siento identificado con esta parte de ideología. Digo, finalmente somos abogados. Así es. Estamos socorridos por el manto protector de la abogacía, del letrero enorme que dice licenciado. Uh-huh. Perdón, ustedes saben, los que nos escuchan saben cuánto amo mi carrera. Sí. Y dices algo bien puntual y que me recuerda a un compañero tuyo de partido político, a Memo Fragoso, el cual le mando un saludo. Tuve la oportunidad de entrevistarlo, de platicar con él. Memo, pues ahí estamos en contacto, es de Catepec, él va por una diputación local. Ajá. Y él decía la lealtad, algo bien importante, lealtad no con tus intereses personales, sino lealtad con el electorado, lealtad con la ciudadanía. ¿Por qué? Con porque las causas, ¿no? Así es. Lo dijiste, pasaste una situación complicada en materia de salud, en donde tú conoces la dificultad que es tener que incluso ya no gastar, tan siquiera desplazarte. Partiendo desde ese punto, no hay posibilidades, o las posibilidades están restringidas. Los medicamentos, lo dijiste atinadamente, quizás este problema de desabasto de medicamentos quiero pensar que no es así. Sí, de hecho. Deseo que no sea así, pero, mira, de hecho, pero puede darse el que sea debido a negociaciones políticas detrás. Perfecto. Y vamos a regresar con ese tema. De hecho, el contrapeso. Bien, amigos, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos un poquito de corte hacia lo que es, pues, obviamente, musiquita en Zona Radio Digital. Y estamos con la candidata a la Diputación 21, Distrito 21 Federal, 21, con cabecera en Amecameca, Rox Merino. Regresamos. Merino, sus órdenes. Y bueno, ya estamos de regreso aquí con la candidata a la Diputación 21, ¿verdad? Así es. Federal, de aquí con cabecera en Amecameca, Rox Merino. Así. Y pues estábamos hablando del tema del contrapeso, porque obviamente con este asunto de lo que sería el manejo de los medicamentos, la etiquetación de recursos a lo que es la salud y todo esto, la fiscalización, vimos que muchos programas desaparecieron. Así es. Y entonces, como tú perteneces a un partido que no está ahorita en lo que es el poder como tal, pero estás dentro con representación en la Cámara, en tu calidad de lo que sería diputada federal, tú serías contrapeso para poder, en este caso, opinar ya como voz pública, como voz ya autorizada, en este tema de lo que es la salud, ¿no, Rox? Así es. Eso es lo que tú me estabas comentando. Así es. Lo estabas comentando. Y finalmente, mi David, si tú consideras, creo que el tema de la salud también tiene que ver con esto de lo que pues estábamos viviendo, que es el tema también de la pandemia, ¿no? Hay mucha gente que estaba solicitando, pues obviamente hospitalizaciones, oxígeno, y que yo pienso, desde mi punto de vista, que todos estos recursos que tienen que canalizarse desde la parte federal hacia los ayuntamientos, a las cabeceras, pues tienen que ser parte también del trabajo de ellos, ¿no? Fíjate, Omar, algo que yo percibo en estas propuestas, sí, y de verdad, nosotros aquí somos súper imparciales, o sea, sí, no buscamos ser objetivos, sí, y aplaudir los aciertos. Y que yo te voy a decir algo, Rox, si en ese momento tú te equivocas y yo lo percibo, también voy a decirte, oye, Rox, no creo que vaya por ahí, ¿no? Pero siempre incentivando, porque el objetivo primordial y de dónde surgen este compromiso o esta motivación de ir a entrevistar, a conocer a los candidatos, es porque nosotros somos ciudadanos y lo que más queremos es
el voto consciente, el voto informado. Entonces, nos paramos con algún candidato y nos dice una propuesta que se nos hace buena, la mostramos, la exhibimos y decimos a la gente, analícenlo. Y noto en tu esquema de propuestas mucho esta parte de ser, por así decirlo, autosuficiente, sustentable. Entonces, por ejemplo, en esta parte de la salud, pues impulsar, por ejemplo, la innovación tecnológica, lo decía Omar. Sí. La parte donde mucha gente quedó desprotegida porque no tenía México, la pandemia vino a evidenciar lo que ya sabíamos los mexicanos, pero los políticos no. Los de arriba, ellos decían, nuestro sector salud está perfecto, porque yo recuerdo que alguien desde allá arriba, desde lo más arriba que se puede, desde el cargo más fuerte que pueda haber en este país, que no quiero decir presidente de la república, pero desde ahí lo dijeron, estamos preparados para esto, y nos dimos cuenta de que no era así. Si en Europa no estaban preparados, en México y Latinoamérica, pues evidentemente no lo íbamos a hacer. Pero hoy noto que en tus propuestas viene esta parte de ir siendo autosuficientes, de ir generando esa parte del desarrollo sustentable, que no nada más se da en la naturaleza, sino es algo integral. Y que hoy pudimos tener esa parte de apoyarnos de la tecnología, que lastimosamente tampoco tenemos innovación y tecnología en México, pero que si lo hubiéramos tenido, y que es un desarrollo integral. Entonces, coméntanos, porque hace rato en ese corte nos dijiste, me llama mucho la atención, y es como una parte fundamental, el desarrollo sustentable, el desarrollo sostenible en una nación. Así es. Y que desde el poder legislativo se sientan las bases de la sustentabilidad del país. Así es. Platícanos, en materia de salud, aparte de la fiscalización, que eso es necesario ya, una vigilancia constante, una fiscalía completamente autónoma, ¿qué más tendrías o qué más tú impulsarías llegando a la Cámara para ponerlo en la agenda pública? Mira, los programas respecto a la salud ya hay determinados, pero no creo que esté el problema realmente en cuáles programas ya estén destinados o qué partidas o qué carteras se determinen, sino en las reglas de operación y vigilancia. Entonces, podemos tener en papel las mejores reglas, las mejores leyes, los mejores recursos, pero cuando se operan, ahí es donde viene el problema. Tú bien lo decías, van bajando los recursos y las esferas es donde se van atorando. ¿Cuánto se dispone desde arriba y cuánto llega a los interesados, ¿no? A esas personas que necesitan el servicio de salud? Entonces, si empezamos nosotros a involucrarnos socialmente en la prevención, y el Estado, que es el que tiene que predominar en nuestro bienestar, yo les digo, ¿no? Un gobernante, un representante del pueblo, como lo es un diputado, un gobierno municipal, no está para, con todo respeto, darte limosna, no darte la despensita de cada 3 años, claro, un tinaquito para que te lo tengas ahí pudriéndose porque no hay agua, sino el hecho de que te permita tener un bienestar en cuanto a los recursos que ellos tienen que propiciar, pero no con base al mal gasto físico. O sea, nuestras condiciones laborales deben de mejorar, nuestros servicios deben de mejorar, pero también está la otra parte en la que nosotros tenemos que involucrarnos. Entonces, si como gobernantes propiciamos las herramientas para que nuestra población salga adelante por su esfuerzo, nuestra población, nuestra cultura mexicana es de chamba, es de trabajo. Somos gente trabajadora que sabemos cómo salir adelante trabajándole y le buscamos por todos lados. O sea, yo no conozco una persona y tenemos aquí el ejemplo, ¿no? Profesor, estudiados en Derecho y nos dedicamos a otras cosas. Claro. O sea, yo estoy enamoradísima de mi profesión, ahora soy profesora y me encanta. Entonces, le buscamos y le buscamos y le buscamos, no nos quedamos herméticos en híjole, no se pudo. Entonces, si nosotros como sociedad tenemos esa parte, el gobierno tiene que hacerlo también. Si no funciona esta estrategia, tengo 2 o 3. Tener esa humildad para aceptar y mejorar. No salió. ¿Saben que yo propuse esto? Creo que el egoísmo, principalmente en conciencia, ¿no? En el que yo digo, yo sé todo y todo lo que yo digo está bien. Y no tener esa apertura a que se enriquezcan las ideas y los proyectos es lo que nos hace mucho daño. Si yo me pongo a platicar con el gremio campesino, te aseguro que el proyecto que podamos gestionar va a ser el mejor. Porque estamos gestionando los recursos y la necesidad. Desde las entrañas estamos conociendo la necesidad. Sí. Así es. Y eso en salud, y eso en educación, y eso, ahorita yo les decía, ¿no? En alguna entrevista que también hicieron favor, la educación
es base y la dejamos al ladito. Ahorita estamos muy golpeados por la cuestión de la pandemia, como lo decías, pero no es de ahorita. O sea, como profesores tenemos la situación en la que estás más preocupado por cumplir con los requerimientos administrativos que realmente porque tus alumnos aprendan. Y esas son las partes que tenemos que empezar a quitar, así que tenemos que desasolvar para que nuestros proyectos sean eficientes, no nada más sean, ahí están, no sirven porque no lo saben operar. No, házmelo operativo, házmelo a mí funcional y práctico para que yo realmente dé un resultado. Si tú nada más te estás preocupando por números que son importantes porque al final de cuentas te van a dar una medición y no me estás realmente dando las herramientas en cualquier rubro, no va a funcionar. Fíjate, perdón, antes de continuar y darte la palabra, lo dicen muchos pues científicos teóricos de la materia política, ¿no? Sí. Mucho tiempo nos preocupamos por los resultados cuantitativos, los números, y los números ahí están y van a estar y nos van a demostrar algo. Sí. Pero ¿cuándo nos preocupamos por los cualitativos? Que son características, que son cuestiones no palpables, no medibles, no medibles, pero que son el resultado materializado de lo que realmente está sucediendo. Así es. Y que si te acercas con la gente que lo sufre, es lo que te va a decir: no funciona nuestra reforma educativa, no funciona nuestra reforma laboral, nuestra reforma fiscal, porque son los que lo sufren. Pero el problema es que nos sentamos en un escritorio y creemos que un numerito me va a decir lo que la gente que tengo que oír está tratando de decirme a base de esa queja social. Y que los resultados cuantitativos finalmente dependen de los parámetros cualitativos que das. Entonces, si yo quiero evitar un parámetro cualitativo, pues mi resultado se eleva. Si yo quiero ajustar a otro resultado, agrego otros parámetros cualitativos. Pero cuando realmente exhibimos como políticos, como personas que podemos estar en cargos públicos, esos parámetros cualitativos, pues no nos conviene. En la pandemia. Ahí están los resultados. Mira, mi querido David, hay algo que me llamó la atención. Tú eres educadora, ¿no? Estás dentro de lo que haces, ya conoces un poquito también el sector educativo, por lo que nos comentabas. Sí. Y creo que hay mucha gente, hay muchos, pues obviamente maestros que te conocen. Obviamente. Que sí. Y yo supongo que, bueno, este es un tema bastante interesante. Tú del lado de lo que es la educación, porque es lo que la conoces. Sí. Y estás ahorita contendiendo por un cargo público en donde tienes que irte a sentar con otros partidos, ponerse de acuerdo en el tema de lo que sería el presupuesto. ¿Tú qué vas a hacer en el tema educativo? ¿Cuáles serían las principales necesidades que tú has detectado en ese rubro, digamos? Mira, en los consejos técnicos básicamente pues es esto, ¿no? Ese es digamos que es un ensayo de lo que hemos tenido. Nos sentamos a escuchar a las personas involucradas en este caso en el rubro educativo y con base en esos diálogos haces una estrategia para que mejore, ¿no? Y al final de cuentas un diputado es lo que hace. Entonces, si nosotros vemos realmente la realidad educativa, es que lo comentaba hace un rato, voy a ser un poco redundante en esto. Hay más situación administrativa que realmente herramientas de trabajo. Nuestros niños aprenden más cosas del pasado que del presente. Entonces, ahorita la saturación, por ejemplo, simplemente los niños, mis alumnos están estresados más por entregar que realmente contener el aprendizaje. Ya. Entonces, nuestros libros, nuestra enseñanza, creo que no se ha modernizado. O sea, tenemos libros con historias de hace años y con todo respeto es muy importante, pero tenemos que ver también hacia un futuro. ¿Cuántos de mis propios compañeros estábamos con el nudo de que no sabemos usar la tecnología, que también es otro problema, ¿no? Los mismos niños, o sea, ahorita ya cuanto y más, los niños están y saben más que uno. Entonces, necesitamos ir de la mano con lo que necesitamos, la raíz, pero mucho más a la vanguardia, a la cuestión del avance. Entonces, la propuesta ahí es darle una recapitulación realmente a qué es lo que funciona dentro de nuestros marcos temáticos y qué realmente es paja y qué realmente necesitan aprender los niños. ¿Sí? Entonces, esa sería la estrategia y la otra, capacitación docente. No, y esto es importante, porque tú como conocedora del tema y sabiendo, mi David, si me puedes apoyar en esto, que en la cámara se forman lo que serían bloques, David, o las carteras para temas, específicamente el educativo. Yo creo que tú participarías activamente en ese bloque, porque se arma a partir también de las necesidades. Entonces, comentando de algo que dice, bueno, es que los contenidos tenemos que reformarlos.
y también tenemos que optar por una educación que tendríamos que renovar. Así es. ¿No? Porque si todo esto lo sacamos ahorita del tema de la pandemia, que es todos los chicos no han estado en un aula durante ya 2 años, pues vamos a ver que también hay esto ya lo dicen las cifras, mi David, lo que es ya una baja calidad educativa. Sí, un estancamiento. Educativo. Bueno, yo partiría desde, o sea, de verdad. Sí. A veces me apasionan esos temas, Rox, perdón. Perfecto, no, adelante. Pero yo partiría desde la, ¿cómo llamarlo? Nomenclatura. Secretaría de Educación Pública. Pero no las aulas no se hicieron para educar, se hicieron para enseñar. Instruir, guiar. Y es que mira, no educar. La educación, si bien es cierto, la educación, si nos vamos a un tema más amplio, pues la educación viene de la casa, pero también de tu círculo social más cercano. De tu entorno social. Y que va forjando un carácter y que eso es educar, personalidad, ¿no? Esa parte. Así es. Pero tenemos que entonces ahora, y lo decía Rox, generar esos mecanismos y esas fuentes para que la enseñanza, sí, o sea, los chavitos aprendan lo realmente importante. Sí. Los chavitos se les impulse a la cuestión a su desarrollo de habilidades. Así es exactamente, al desarrollo de las habilidades. Lo decíamos en algún programa, que pues qué triste es tener que ver que en México, yo me opongo mucho a que la educación, bueno, como lo llamamos en México, la educación sea solamente académica. Cuando tenemos diamantes en bruto en cultura, en escritura, en artes plásticas, en pintura, en deportes, en música. Pero ¿qué pasa? Llegamos a las aulas a una educación limitada a la academia. Yo les digo, es una educación de cajón. Así es. Tienes que entrar en ese cajón porque si no, no vas a salir en la vida, no vas a salir adelante. Y hoy lo vimos con esta cuestión, ojalá y que se aprenda de esta cuestión que lo dice Omar, que ya tenemos un rezago educativo, veníamos teniendo un rezago y hoy se agrava, y es evidente con la pandemia, y que también entonces esto nos ayude a tener los elementos y los mecanismos para pues darle un pequeño giro y empezar a impulsar, por ejemplo, la educación en artes, la educación, yo lo decía alguna vez, si te gusta a ti escribir, sé el mejor escritor, porque eso también habla bien de México. Por supuesto. Eso también habla bien de México, no nada más los galardones científicos, que son muy válidos y que yo los admiro y que yo soy parte de los que quieren una lucha por la educación y la investigación, sí. Pero también el hecho de tener un representante, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, habla de México. ¿Por qué? Porque habla de que se está haciendo un desarrollo integral en las aulas o en la niñez. Uh-huh. Se está haciendo algo por eso, por incentivar al desarrollo, tú lo dijiste, desarrollo de las habilidades. Así es. Mira, Rox, en el tema actual, obviamente, como padres de familia, estamos preocupados porque creo que ha habido mucha, y lo digo con toda esa palabra, mucha improvisación en el tema educativo. Así es. Ahorita creo que el tema es de un chico que está sentado en una televisión, y lo decimos entre comillas porque ya por ahí verificamos, David y yo, ya hubo quien nos dijo, mira, es que ni televisión llega, ahí las personas ni tienen acceso a una televisión, entonces Internet, sí. Decidieron obviamente que el tema era, pues vamos a armar lo que sean los contenidos en línea, en internet, y vamos a conectar a los chicos para que estén en una silla, en una mesita con su internet y su lab, pero cuando no tienes ni la luz, ni línea telefónica, ni el recurso, creo que ahí se tiene que hablar sinceramente cuál es tu realidad primero. Entonces, mucho de esto que ya se platicó y que es un tema que a ustedes, los políticos, les debe atañar, uh-huh, lo deben de atender. Creo que esto también viene con el tema de qué es lo que voy a hacer dentro del Congreso, uh-huh, para poder etiquetar recursos y bajar hacia las gentes, porque esto puede ocurrir otra vez. Se habla de que vamos a tener nuevamente una situación de pandemia, rebrotes, uh-huh, y no sabemos qué viene en el futuro. Entonces ustedes, en el caso tuyo, hablas muy bien de la cuestión de calidad en la educación, y creo que también va de la mano este tema, cómo hacerle para que la gente acceda
O sea, es decir, ya tener una estrategia educativa en donde la gente, inclusive el chiquito que está en una situación rural, donde el papá y la mamá no tienen a lo mejor el medio, puedas tú también ver por esas personas, me supongo. Sí, sí. Y Ameca Meca pues obviamente también tiene ese recorrido, ¿no? Hay cuestión rural, hay cuestión de personas que seguramente no tienen acceso a lo mejor a internet, ¿no? Sí, y es que esto es una realidad, vuelvo a como lo decía, no es de este momento, o sea, estos son estragos que hemos tenido desde hace muchas administraciones, independientemente de colores y demás, pero que no habíamos querido atender. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Viene la sacudida de la pandemia y es cuando volteamos a ver qué hacemos. Cuando ya tenemos el problema encima, volvemos al punto, necesitamos convertirnos en un país de prevención, no de coacción o no de respuesta, de reacción, así es. Entonces, la educación, como en todos los demás, es principalmente conocer la necesidad básica. Como profesora no tengo la necesidad de tener un listado así de formatos. Lo que necesito es saber técnicas, no sé, instrucciones más innovadoras para que los chicos se sientan atendidos, que estén bien atendidos, que no se sobresaturen de trabajo como en el caso ahorita, ¿no? En las redes, o sea, mis alumnos, o sea, déjales mucha tarea, déjales esto para que tú justifiques tu chamba. Y es el problema en todos los esferas. Claro, mucho. Incluso también, ¿no? Los diputados, puse tantas reformas, pero ¿cuáles son realmente funcionales? Un médico, atendí a tanta gente, pero ¿cuántas se curó? O sea, eso no nada más es justificar lo que estoy haciendo a través de números, sino realmente en el impacto que estoy teniendo. Como profesora puedo tener 100,000 alumnos y cuántos realmente aprendieron. Y o sea, el aprender es algo muy subjetivo, ¿no? Es más bien a la cuestión de... Yo les decía, como profesores lo que tenemos que hacer es instruir a los chicos, para que ellos, al momento en que sean diputados, médicos, doctores, lleven valores morales, que es indispensable, y primeramente también la búsqueda del conocimiento. Muchos de nosotros, si no me dejarán mentir, a la edad adulta es cuando empiezas realmente a conocerte, y eso es indispensable en una edad primaria. Que te sepas qué te gusta, qué no te gusta, en qué eres bueno, en qué mejor no te metes, y eso es lo que nuestra educación, nuestra instrucción debe de darles a nuestros alumnos, el hecho del autoconocimiento, para que ellos desfoguen esas habilidades y posteriormente sean unos adultos felices, responsables y laboralmente activos. Porque si tú los metes en un cajón en el que tienen que aprender lo que alguien te dijo, y sí debe de haber un tronco común, eso es indudable, pero de ahí tener la flexibilidad de que cada uno desarrolle sus habilidades, y eso es lo que como profesores necesitamos capacitarnos. No todos van a saber sumar igual, no todos van a leer igual, y eso es en cualquier esfera, los de derecho, ¿no? No todos se van a ir por el derecho civil, no todos se van a ir por el laboral, y sin embargo tenemos tan estrictas esas normas, esas reglas de operatividad que nos encasillan, y nosotros al final de cuentas, hasta que tienes ya la autonomía, tu independencia, es cuando empiezas a buscar realmente a qué te querías dedicar, y esa es la educación que tenemos. No, adelante. Es que quería comentar que también derivado de este problema, que obviamente creo que es lo de momento, David, que a la gente le preocupa. Bueno, ya estamos en el tema de las vacunas y vamos a ver si ya estamos en semáforo en amarillo para pasar al verde. Y bueno, yo lo llamo semáforo de elecciones. Yo también, sí, pero lo que yo veo, y pegado con esto que es el tema educativo, hay muchos chicos que salieron de la escuela y que se van al campo del trabajo, no lo encuentran, y viene el tema de la seguridad, porque son, pues, hay que decirlo así, o sea, pues pueden ya, y esto lo vimos ya en las cifras, mi David, el tema de seguridad pública, aumenta el robo y todo eso. La prevención, ¿no? Antes de eso, fíjate que yo, ya sabes que me gusta también un poco criticar al que se debe de criticar. Al que se debe de criticar. Y al que no, también. Decías algo de los números. Decía Omar algo de las vacunas. Estamos dentro de los 10 países que más personas han vacunado. Sí. Y nos lo colgamos como galardón y lo ponemos en una... Pero de verdad, fervientemente lo decimos a eso de las 7 de la mañana y a eso de las 7 de la noche. Sí. En la mañana lo dicen unos y en la tarde lo dicen otros. Lo reafirman, Y cuando se les pregunta, perfecto, somos parte de los 10 que más personas han vacunado, pero estamos con el 8% de población. De población que está vacunada. Y siendo entonces ese top 10 a mí no me sirve de nada.
Sí, es un tema que... Estamos mal en todos los aspectos, pero ¿qué sucede? Que hoy tenemos, y no hoy, tenemos un modelo histórico que nos está diciendo que tenemos que mostrar números nada más. Tú lo decías con los médicos, perfecto, hicimos reformas que lograron hacer que más gente posiblemente tuvieran acceso, pero ¿cuánto de eso fue acceso de calidad? ¿Cuánto de esa población le pudiste dar más allá de un paracetamol? ¿Cuánto de esas personas sí logró su bienestar? No logró, no tener una complicación médica? Así Sí, es. claro. Ahí ya los números no nos gustan. Así es. Ahí ya los números. Y que hoy tenemos esa oportunidad. Y no con esto estoy diciendo que apoyemos a unos y a otros no. Sino con esto tenemos que ser más responsables desde el lado ciudadano para exigir a quien quede. Mira, Y decir, ¿sabes qué? No nada más me vendas humo. Háblame con la verdad, háblame con la neta y dime, ¿sabes qué? Pues las cosas no están pasando de esta forma. Sí. O esto no se va a poder hacer. Y desde ahí al ciudadano, ¿sabes qué le va a suceder, Omar? Y lo hemos visto, esa necesidad por entonces también comprometerse, involucrarse, ser responsable desde el ámbito ciudadano. Pero vamos con un tema de seguridad, pero déjame ver si en cabina nos están diciendo, todavía tenemos tiempo. Nos vamos a un comercial, mi querido Omar. Sí, vamos a un corte y musical. Regresamos con Ros Merino, candidata a la Diputación 21 Federal, con asentamiento en Amecameca. Regresamos, amigos. Bien, amigos, pues ya estamos de regreso aquí en Zona Radio Digital, porque continuamos aquí con Rox, que es nuestra invitada en esta entrevista, mi querido David, y estamos tocando un tema crucial. El tema crucial que a todos los candidatos pues obviamente les debe de importar, preocupar, porque la gente lo está percibiendo a diario, que es el tema de la seguridad pública. Y hace rato tocábamos el tema de la educación como prevención. Así es. Eso es lo que yo entendí. Y entonces en el tema de seguridad ya obviamente tenemos las estadísticas, mi David, son pues, bastante fuertes, alarmantes. Y a la gente común que obviamente nos escucha, nos ve, les interesa saber qué propuestas tiene Rox para lo que es el tema de seguridad. Pues bien, respecto a este rubro, básicamente la profesionalización de nuestros cuerpos policíacos es muy importante. Sin embargo, yo lo veo, ¿no? Yo tengo familia que también es policía municipal y como ciudadanos quejamos y decimos, es que no llegan. Como hija, o bueno, como teniendo un familiar policía, el sueldo que tienen es un sueldo bajo, es bastante limitado. Entonces, si de esa persona dependen 3 o 4 miembros y arriesgan su vida sin un seguro médico, sin un seguro de vida en el que diariamente pueden perderla, ¿cuál es realmente la fuerza que el gobierno les da, ¿no? Que es el gobierno municipal, estatal o el federal? Entonces ahí la propuesta sería el tratar de conjuntar la profesionalización policíaca en cuanto a la cuestión de valores morales, primeramente, profesionalización de su trabajo, de su labor, pero también que cuenten con el respaldo jurídico, el respaldo económico y el respaldo social. Vemos a un policía y muchas veces ahora por malos elementos, y que no dudo que los haya, pero también los hay buenos, y ahora ya está visible esa figura, ¿sí? Se ha demeritado mucho el encargo policíaco y sí es cierto, como sociedad también nos falta el respeto a esas leyes. O sea, al final de cuentas, el policía es nuevamente restrictivo, ¿sí? Había, antes, no sé si todavía lo había una policía preventiva. Y como era preventiva no le tomábamos en cuenta realmente la importancia que tenía. Entonces, también nuestra cultura mexicana está hecha eso. Hasta que no hay una sanción y no me meto en un problema, no evito. Necesitamos volver a fomentar que nuestros ciudadanos también estén conocedores de las leyes, que las leyes sean realmente representativas a ellos. Un caso muy, si quieres, somero, muy vago. En nuestro municipio aquí actualmente, ahí están las cuestiones de las flores, ¿no? Te pintan de repente una banqueta es amarilla y al otro de ella es roja, y ya tienes una sanción. Sí. ¿A qué hora se publicó? ¿A qué hora se dio a conocer? ¿Cuándo te enteraste que estabas incurriendo en una sanción? Ahorita en nuestro distrito hay mucha situación de vicio, por ejemplo, en las drogas de los muchachos, el alcoholismo.
no porque no lo puedan hacer, digo, cada quien a cierta edad pues debe de ser responsable de su persona, pero también otra, ¿qué opciones tienen? Sí. ¿Qué opciones hay para esos jóvenes? No hay una propuesta laboral, no hay una propuesta académica, no hay reforzamiento de estas estrategias. Entonces, si nosotros empezamos nuevamente a trabajar en coadyuvancia, en que les demos una opción a las personas que están en desempleo, que estén en el ocio, para que se sientan útiles, vamos a bajar la tasa de delincuencia. Y del otro lado, los policías que estén más profesionalizados, sepan que hay respaldo, sí, con una mejor remuneración, pues nuevamente va a funcionar y se va a equilibrar. Creo que todas las propuestas al final de cuentas caen en lo mismo, ¿no? Un equilibrio. Fíjate, Rox, que algo que me llamó la atención y te lo planteo a lo mejor para que igual lo pudiesen ustedes capitalizar o llevarlo como un proyecto, me pareció, no sé, creo que es en Baja California, mi querido David, la creación de una academia en donde se reclutan a los policías desde lo que sería la salida de los chicos que están en secundaria, por preparatoria, y se les da acceso a esta academia, una academia de policía que es exclusivamente para alimentar los cuerpos policíacos de la zona. Se les forman obviamente identidad, se les forman valores, se les forma también el tema de lo que sería el amor a lo que sería el puesto, y de ahí egresan los futuros policías, ya como carrera profesional, y se les entrega obviamente a lo que sería como los maestros, que en su momento también pues son los de seguridad de la educación. Así es. Ahí se forman ya los cuadros, y estos cuadros van hacia lo que sería ya el tema público. Así es. Entonces, yo no estoy en contra de la reclutación del personal, como lo hacen otros ayuntamientos, no sé si este sea el caso, pero creo que sí se tendría que hacer algo en el Congreso para la formación de academias, de universidades, exactamente, y que se le dé el espacio a las personas que están, digo, hay chicos que tienen desde que nacen con eso, porque el papá era policía, porque el abuelo, porque vaya, o sea, sí hay quienes tienen esa formación y tienen probablemente más capacidad o más, ¿cómo se dice? Vocación. Y creo que eso lo podría ustedes llevar a esa parte, ¿no? Y creo que esto es importante en el tema ya cuando estás en la etiquetación de recursos, en la formación de política pública, y bajarla hacia lo que ya son los estados, los municipios, en la operatividad. Entonces, esto creo que podría ser también una propuesta, una solución a este tema, ¿no? Y volvemos a evitar la improvisación, porque nuevamente, perdón, ¿no? Pero nos pasa como profesores, pues, aunque sea de maestro, y hay otros, aunque sea de policía. Sí, esa y es una parte. Y esa es la parte de la vocación, ¿no?, que se pierde, ¿no? Me dice de pauta a la idea que traía en la mente. ¿Cuántos de nosotros, chavitos, decíamos, quiero ser policía, quiero ser bombero? Y era un deseo, ¿no? Era así como que veías a la autoridad. Digo, yo no me considero tan viejo, pero ya tengo mis añitos. Entonces, de chavito, pues era la constante, ¿no? De decir, quiero ser bombero, quiero ser astronauta, quiero ser policía. Pero lo veías como un sujeto que con el uniforme estaba investido de autoridad, y que cuidaba, responsabilidad, protección, así es. Y hoy, dile a los chavitos qué quieren ser de grande, y pues en primera quieren ser youtubers o tiktokers, influencers, pero ya quedó de lado esa parte de aportar a la sociedad. Sí, involucrarse y que socialmente, peor aún, ¿no? Ves a los chavitos y ya no ven a un policía con esa... Yo me paro con un policía y le digo, oficial, buenas tardes, con ese respeto, ¿no?, que se debe de tener. Pero hoy los chavitos ya ven a los policías como un sinónimo de desafío. Ya o de corrupción, mi querido, ¿por qué no ser franco? Porque, de peligro, peor aún, ¿eh? Exacto, o sea, ya no te puedes poner en manos del cuerpo policíaco porque sabrá Dios que tú como habitante te preocupa. Y yo lo digo claramente, o sea, hay muchísimo de este tema, el tema de lo que es la seguridad pública, pues está de la mano con la delincuencia, y ahí es cuando ya se pierden todos los mecanismos posibles del Estado para poder controlar. Entonces, creo que del tema tuyo, el tema de lo que sería la prevención a través de la educación, y parte de lo que comentas también de la depuración de los cuerpos, el tema de la formación de las policías, creo que es una propuesta seria desde ese ámbito,
Y creo, desde mi punto particular, que ya siendo tú representante de un partido que puede equilibrar, hay que decirlo así claramente, amigos, es necesario. Yo lo comento porque a raíz de lo que hemos estado viendo, sí es necesario el contrapeso para revisión de lo que se está haciendo. Y yo por eso supongo, ¿verdad?, que la gente que nos está viendo, lógicamente al estar frente a lo que sería la urna, donde ya casi nos falta poquito, mi David, para tachar, lo piensen, porque esa es la principal parte, amigo. Entonces, si nosotros tenemos esa cultura de ciudadanos, ir a participar, se dice, mi David, que va a ser una de las votaciones más amplias, se dice, porque estamos viviendo, todo el mexicano estamos viendo en carne propia, con este tema de la pandemia. Hace rato mencionabas de que ya tienes familiares, tú en carne propia, yo también tengo familiares, David también tiene conocidos familiares, pues entonces dices, bueno, yo quiero participar para que se arregle este tema de la salud, la educación, el empleo. Amigos, si ustedes no salen a votar, no se quejen, porque al final de cuentas es eso, o sea, aquí estamos obviamente haciendo en Zona Radio un esfuerzo, mi querido David, para que la gente conozca a sus candidatos. Y de esta región de volcanes, que es muy grande, de verdad, o sea, la gente sí necesita saber por quién vota. O sea, ya para mí el político que presenta su fotografía o dices, bueno, pues ¿quién es, no? No lo conozco, pero yo creo que es una buena forma mental, saber ahí un video, conocerme, David, a lo mejor más a fondo. Entonces te felicito porque nos has permitido entrevistarte a ti y nos has permitido conocerte, Rox. Y hemos visto en ti, mi David, si estás de acuerdo, alguien consciente, alguien que está precisamente desde cerca con la gente escuchando, y lo mejor es que tú has vivido en carne propia todo lo que hemos platicado. ¿Cómo ves? Sí, pero mira, lo dices atinadamente, mi querido Omar. La verdad es de que hoy te puedo decir algo muy honestamente. Por favor. Te deseo el mayor de los éxitos y hoy ante las cámaras quiero que haya otro compromiso. En el momento en el que tú llegues allá a la federal, a la Cámara Federal, a la Cámara Baja, no, esa es la Cámara Baja. Es la Cámara Baja. A la Cámara Baja, me gustaría que te comprometieras a que nos regales otra entrevista, por favor. Que lleguemos ahí y que lleguemos ahora desde la parte, ya no del hecho del compromiso, sino del cumplimiento del compromiso. Que entreguemos ahora esa parte de, una, el agradecimiento al voto, dos, el compromiso materializado y por supuesto tres, pues la guerra incansable dentro de la Cámara por poner las necesidades de los habitantes ahí. Sí. Entonces, ¿te comprometes? Por favor, claro que Perfecto. Sí. Yo les decía, si me permites rápidamente, adelante. Les decía, no puede ser que en todos nuestros gremios laborales hay una evaluación y no lo hay para los políticos, cuando son las figuras que más cuentas deberían de dar. Sí, así hay sistemas de fiscalización y son numerosos, pero no hay realmente una ejecución de ellos. Mira, entonces, sí, perdón, Rox, los países que han desarrollado mejor su economía, su empleo, su seguridad pública, son porque los ciudadanos participan y están de cerca con el político. No hay más. Sí, efectivamente. Así es sencillo. Cada entrevista yo hago énfasis y ojalá y algún día llegue esto a oídos de quien deba de llegar. Sí. Que sobre todo me interesa que llegue a los oídos de los ciudadanos. Se ha perdido la cuestión de la filantropía en la política. Sí. La política hoy es un negocio y ya no es un síntoma de filantropía. Que era su principal objetivo. Sí, o sea, la política nace desde la necesidad de la empatía de la sociedad, y con base en esa necesidad, sí, el político logra tiene las cualidades para negociar, para cabildear, para luchar, para pugnar, pero para lograr. En representación de la necesidad, ¿no? Nunca en pro de la necesidad o del interés particular. Y es que dices tú la clase política, ¿no? Y yo con todo respeto digo, bueno, ¿y quién la determinó? ¿Por qué? Ya es diferente. O sea, como ahorita en elecciones eres de la clase del electorado, en mi caso, y de repente te asciende a clase política. O sea, ¿dónde estuvo la evaluación? O por qué te ascendieron, ¿no? Es una cuestión cultural, ¿no? Sí. Yo de verdad estoy cansado de esa parte donde... Y perdón, por eso te ofrecí una disculpa desde el inicio, te hablo de tú, sí, ¿por qué? Porque te voy a ser muy honesto.
la Constitución habla de 0 títulos y de nobleza. Somos ciudadanos, así es. Y yo no le voy a hablar nunca, perdón, voy a lastimar muchas veces, pero yo nunca voy a hablar de señor presidente, de señor, yo no voy a anteponer un título. Como anteriormente, somos Su Alteza Serenísima. Ah, Mi querida Rox, sí. estamos llegando al término de esta entrevista y mi querido David tiene una pequeña dinámica. A eso iba. Que la hacemos Ok. a todos los políticos. Entonces, David, te doy la palabra. Fíjate, tenemos una dinámica aquí que es muy sencilla. Yo te voy a decir una palabra, tú me vas a decir lo primero que se te venga a la mente, ¿eh? Okay. Si tropiezas, pues será tropiezo tuyo. Bueno, me siento más tranquila. Ya hicimos tropezar a mi Pensé que me iban a poner el pie ustedes, pero no. No, son palabras muy sencillas, Ok. son palabras muy Que bote básicas. pronto Pero tu sentir, ahí vamos Como a dicen, de entrar. bote pronto. Sí, de bote Ok. pronto tú nos vas a contestar. A ver. Entonces, ¿le entras? Por favor. Perfecto. A ver, Rox Morena, Trabajo. Andrés Manuel, Ay, Dios, lo primero que se me venga. Decepción. PRD, Lucha. Ixtapaluca, Reto. Amecameca, Valores. Casa, Compromiso. Familia, Amor. Ciudadanos, Respeto. Compromiso, Lucha. la última, lealtad. Huella. Perfecto. Rox, bueno, tenemos los últimos minutos de este último bloque. Primero que nada, ¿qué música te gusta? ¿Qué? ¿Qué música te gusta? Me entra todo, pero la que más me gusta es la armónica, la instrumental. Instrumental. Sí, perfecto. la disfruto más. Eso porque Sí. mi querido Mar se encarga de poner la música. Sí, es que en Zona Radio Digital, mira, cuando terminamos una entrevista, obviamente esta entrevista, amigos, la van a poder escuchar en www.zonaradio.com. La entrevista la van a poder ver en todas nuestras redes sociales, pero también al final pues les ponemos un bloque de música, lo que a ti te guste. Y si te gusta la música clásica, pues ¿por qué no vamos a poner música clásica, No, instrumental? tampoco, Mozart, no. Ah, ok. Instrumental Instrumentalita, está perfecto. perfecto. Entonces, ¿tienes algún autor que te guste o cualquiera? Me gusta África. África, perfecto. Pues vamos a poner entonces África, mi querido David. Sí, y tenemos lo que los nos- últimos Sí, adelante, minutos adelante. de este último bloque. Rox, haz lo que se encomienda en estos 30 días de convivencia. Bueno, para ustedes fueron 45, ¿no? Sí, así es. 45 nacionales. Haz lo que la encomienda te exige y utiliza las cámaras de Zona Radio para lo que se te encomendó en estos 45 días. Solicita el voto a la ciudadanía y antes de irnos, te deseo el mayor de los éxitos. Yo también. Muchas gracias. No Muchas puedo desear gracias. suerte porque la suerte es solamente para los que no pueden lograrlo. Sí. Te deseo el éxito Muchas y gracias. en esta campaña y en tu vida, ¿vale? Muchas Entonces tienes las gracias. cámaras de Zona Radio Digital para que tú le requieras el voto a todos los que nos están viendo y a todos los que nos están escuchando. Perfecto. Pues muchas gracias por el espacio y nuevamente me dirijo a nuestros conciudadanos, no a nuestros vecinos. Es importante, como ya lo hemos mencionado durante la entrevista, el voto consciente, el voto informado. Más allá de la cuestión de parloteo político, yo los invito a que se involucren. Más allá de la queja, a que tomemos responsabilidad y corresponsabilidad con nuestros políticos, con nuestros gobiernos y con las propuestas que tienen. Bien lo decían, necesitamos ser también nosotros exigentes en el cumplimiento y de mi parte yo les decía, las propuestas no varían realmente de unos a otros, lo que va a ser la determinación es la ejecución de estas. Lo que me distingue de la élite política es que primeramente tengo la necesidad a flor de piel, la he vivido y sé que necesitamos esas herramientas y estrategias que están, pero que lleguen, que se ejecuten y que se vigilen. Lo que yo propongo es una colaboración, un proyecto colaborativo y corresponsable de ayuda mutua, en que nos permitan que los representemos y dar resultados a esa representación. Nosotros no vamos a hacer realmente la varita mágica de nadie, no vamos a resolver todos los problemas porque no es posible desde un solo curul. Necesitamos tener conciencias unidas, votos informados y responsabilidad posterior a las elecciones. Gracias por escucharnos el día de hoy. Quedo a las órdenes. Rox Merino. Pues muchas gracias, Rox. Entonces regresamos a lo que es la cabina de Zona Radio Digital porque se viene este bloque de música instrumental para Rox África. Para todos ustedes y felicidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rox. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Y bueno,
ya estamos ahí, nos vamos y que tengan un excelente día, tarde, noche. Nos seguimos escuchando. Un saludo a todos nuestros toda la banda. Y otro comercial, perdón, Omar, ya te los voy a pagar. Un saludo para este es el Gin. Ajá, nos está invitando, vamos a tener una colaboración ahí. Estén muy al pendiente en Ecatepec. Vamos a ir ahí con unas personalidades no políticas, vamos a hacer más en el cotorreo, en lo dicharachero de Zona. Y bueno, ahí les mando un saludo, que estén muy bien y muchísimas gracias. Saludos a la cascarita. A la cascarita, perdón. Cascarita, discúlpame, no te mandé el saludo. También un saludo a la cascarita que siempre nos escucha. Y bueno, pues ahí estamos. Cuídense mucho, Rox. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, gracias por vernos. Hasta luego.